Yo quiero que usted tome asiento. Puede tomar asiento, iglesia del Señor. Es ahora, amén. Dios es bueno, para siempre su misericordia. Aleluya. Vamos a seguir trabajando, amén, en la palabra que Dios edificó hace una semana. Y hoy vamos a seguir edificando acerca del Cristo y el cuerpo. Amén. La semana pasada hablamos bastante revelación, bastantes puntos espirituales, edificaciones. Entonces hoy vamos a centrar un poquito más. Hubieron unas que hablamos la semana pasada, más que otras. Entonces vamos a martillar en una vía. Amén. Vamos a martillar en una vía y quiero hacer un resumen para que usted se conecte un poquito con lo que pasó la semana pasada. Entonces yo hice unas diapositivas para hacer una introducción de la palabra que viene y quiero que me las pongan por ahí. Amén. Vamos a ver si ya están listas. Aleluya. No sé si me le puede dar un poquito menos de brillo, que quede más gruesito. Gracias. Para que no rechine mucho. No se puede tirar acá. Ok. Entonces yo les voy a hacer rápidamente acá un resumen. Pensé que se podían tirar acá para que ustedes estuvieran conmigo. Entonces vamos a abrir por acá. La semana pasada estuvimos hablando de Cristo, esperanza de gloria. Amén. Bajo eso teníamos una revelación y yo quiero que usted entienda esto. Esta palabra no es una simple palabra. Esta palabra es un plano, es un diseño. Amén. Es un diseño de Dios para la iglesia. Y estuvimos edificando y vamos a trabajar esto acá de una manera pues resumida, porque la idea es poder avanzar con el tema. Pero entonces quiero refrescar así un poquito lo que pasó la semana pasada. Entonces vamos a hablar de la estructura que sentamos la semana pasada. Son 10 edificaciones que yo toqué la semana pasada. No las toqué todas, una la mencioné apenas. Entonces la primera edificación es la revelación del cuerpo. ¿Ok? Estuvimos hablando de la revelación del cuerpo. Si usted no lo puede apuntar, tranquilo, yo luego le puedo mandar estas diapositivas, las podemos enviar a los que las quieran para que las tengan en orden, porque es un resumen más que todo de lo que hablamos la semana pasada. Entonces, la primera edificación del plano que desplegamos la semana pasada era la revelación del cuerpo. Estuvimos hablando en 1 Corintios 12, 14 al 27, Romanos 12, 4 al 5 y Colosenses 1 al 18. Recuerdan que empezamos con Pablo hablando de que el Cristo es la cabeza, ¿verdad? La iglesia es su tabernáculo, es su cuerpo, y que el cuerpo tiene muchos miembros, ¿ok? Eso fue lo primero que estuvimos machacando. Esa es la primera edificación, ¿ok? La segunda edificación fue la revelación del Padre, ¿ok? Nos basamos en Mateo capítulo 16, versículo 13 al 20 más o menos, y estuvimos hablando que los discípulos le hicieron el Señor le hizo una pregunta a los discípulos, ¿ok? De que quién era Él. ¿Cuál fue la respuesta? Muchos decían que era Juan el Bautista, otros el profeta, etcétera, etcétera. Pero Pedro dijo que Él era, ¿cuál era? ¿Qué dijo? El Cristo, ¿ok? Entonces la respuesta de Pedro fue que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de ahí amalgamos más la palabra y dijimos que entonces Pedro recibió la revelación de que Cristo era un cuerpo y muchos miembros. Esa era la segunda edificación. Esto lo mencionamos por encima, estuvimos trabajando un poco. Esto tiene más profundidad, pero la idea es ir despacio para que usted coma mejor. La tercera edificación fue el fundamento de Cristo, ¿ok? ¿Cuál era ese fundamento? De que la iglesia estaba edificada sobre la revelación de que Cristo es la cabeza y Él muchos miembros. Acá hay mucho que hablar, ¿ok? ¿Por qué? Porque en el libro de Mateo capítulo 16 es un plano lo que hay ahí, ¿ok?
Porque está hablando que el Padre es quien le revela, ¿ok?, a Pedro, ¿verdad?, el diseño. Entonces, ¿por qué fue que Jesús le dijo esto a Pedro? Porque sabía que el cuerpo, la iglesia, él unido con el Padre, iban a ser la defensa en contra de las puertas del Hades. Yo hice un espacio, no sé si usted lo notó la semana pasada, no profundicé mucho allá, y yo dije muy claramente que la profeta había edificado casi 2 años, ¿recuerdan?, acerca de que el fundamento, la piedra, la roca, era el Padre, ¿recuerdan? Eso la profeta duró casi 2 años edificando allá, ¿ok? Entonces, en esa estructura, la roca es el fundamento de la estructura. Cristo es la piedra angular, ¿ok? Y bajo esas revelaciones, de esas 2 revelaciones, de que el Padre es la roca, ¿ok?, y que Cristo es la cabeza y un cuerpo, es que las llaves de Dios se dan a la iglesia para que el Hades no prevalezca en contra de nosotros, ¿ok? Eso ahí hay mucho que desarrollar. Ahora vamos a estar hablando un poco de eso. Eso fue lo que estuvimos hablando. ¿En dónde? En la tercera edificación. ¿Cuál fue la cuarta edificación que tocamos? Era la dimensión de los nombres. ¿Se acuerdan que yo les expliqué muy rápido de que una cosa es Jesús y otra es Cristo? Pero yo no profundicé ahí. Hoy vamos a trabajar un poco mejor esto, porque usted tiene que estar entendido de las dimensiones de Dios en sus nombres, para que usted no haga un enredo, una bola, y usted pueda desplegar mejor el entendimiento en cuanto a Cristo, la cabeza, un cuerpo, muchos miembros, ¿ok? Entonces estuvimos hablando de que Cristo, ¿qué era? La cabeza. ¿Y era quién? El ungido, ¿ok? Era el ungido y él era el vehículo legal y legítimo del Padre en la tierra. Que dijimos también que el Padre trabajaba a través de ese vehículo o ese cuerpo terrenal acá en la tierra, ¿ok? Estuvimos hablando entonces de los nombres poco, Jesús, ¿ok?, Cristo. Y hoy voy a unir la palabra también el nombre Jesucristo, porque usted también encuentra en la escritura Jesucristo, todo unido. Hoy le voy a desplegar un poquito de eso para que usted entienda más lo que es la cabeza y el cuerpo, ¿ok? La quinta edificación, esto solo es un resumen para entrar en la palabra. La quinta edificación, y esta casi no la toqué, era que Cristo había resucitado, ¿ok? Que él era Jesús en la tierra, pero cuando él muere y resucita, es el Cristo, ¿ok? Entonces, en esa edificación está la resurrección. Toqué lo del primer soplo, ¿recuerdan? Que le dije que él sopló sobre los discípulos. No les hablé acerca de que él enseña el reino después de ser resucitado. También parte el pan en esa dimensión. Él partió el pan a los discípulos después de haber sido resucitado y dice que sus ojos se abrieron, ¿ok? Eso yo no lo toqué, solo le estoy haciendo un resumen de esa dimensión para que usted se vaya ubicando, ¿ok?, por dimensiones y edificaciones. También que dije que él los bendijo cuando él estaba ascendiendo. Recuerdan la bendición de Cristo, ¿ok? También edificamos en esa parte cuando él resucita, de que cuando él sube Jesús, pero Cristo permaneció en la tierra. Jesús subió, Cristo permaneció en la tierra, ¿ok? También ahí vimos que él da una dirección apostólica a sus discípulos, a los 500 que habían, y era que fuera ¿a dónde? Al aposento alto. ¿Para qué? Para recibir la promesa del Padre, ¿ok? Ahora vamos rápido. Sexta edificación de lo que tocamos. Hablamos de la creación, ¿recuerdan? Hablamos de que Dios había hecho al hombre a imagen y semejanza. Dijimos que imagen es espíritu y semejanza es cultura. Espíritu o imagen es igual a gloria, ¿recuerdan? Y dijimos que gloria en hebreo es kabod, y kabod significa peso o identidad. Entonces hablamos de que Dios y Adán eran kabod, eran pesados por la impartición del Padre a Adán, ¿ok?
También hablamos de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Formar es edificar, y hablamos del patrón. ¿Recuerdan? Hablamos del patrón que había dado Dios a Moisés, que era el tabernáculo. Entonces ahí saltamos a la séptima edificación, que es el diseño del hombre en el tabernáculo, juntamente con Cristo. ¿Ok? Hablamos de que el lugar santísimo es la cabeza. Hablamos de que el lugar santo es el tronco, ¿verdad? La parte del centro. Y hablamos de que los atrios eran de las caderas para abajo. Eso no profundicé, solo lo mencioné. ¿Ok? Octava edificación. Hablamos del aposento alto, ¿recuerdan? Hablamos un poquito. Ahí es el segundo soplo y el revestimiento. ¿Recuerdan? Que vino sobre. ¿Ok? El primer soplo fue interno, el segundo fue externo. ¿Ya? Ok. La novena edificación es Efesios, que es la plenitud de Cristo. Esa ni la toqué. Esa ni nos metimos ahí. Ok. Y la décima edificación es la de Jerusalén en Apocalipsis. Esa tampoco ni la toqué. Listo. Entonces tenemos 10 edificaciones. Luego yo le mando esas diapositivas como resumen para que usted esté tranquilo y pueda tener eso ahí. Ok. Aleluya. Entonces, ahora sí, vamos a edificar un poquito acerca de la definición de los nombres para que usted entienda más por qué Cristo. Ok. La dimensión de los nombres de Dios. Entonces vamos a iniciar con Jesús. Diga conmigo Jesús. Diga conmigo en hebreo Yeshua. Yeshua. Ok. Jesús o Yeshua significa que es el Señor y salva o salvación. Ok. Jesús significa salvación. Esto abarca, y el nombre de Jesús, usted tiene que entender que abarca todos los atributos de Dios el Padre. Eso significa que en Él está la prosperidad, en Él está la liberación, en Él está la seguridad. Romanos 10:3 habla de la salvación. Filipenses 2:9-10 dice que a Jesús, el nombre de Jesús, se le fue dado como nombre para que fuera sobre todo nombre. ¿Ok? El nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Y todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de ella se tiene que doblar ante el nombre de Yeshua, de Jesús de Nazaret. Oh, mi hermano, si fuera yo aplaudiría más, porque cuando nombramos el nombre de Jesús, los demonios tiemblan, los principados y potestades saben quién es Jesús, el Verbo, el que caminó en la tierra, el que los venció, el que los atormenta, el que los enjuició y los destronó del lugar que tenían cuando Adán cayó en pecado. Hay poder en el nombre, hay poder en su nombre. Oh, sacar. Tenemos que recuperar la dimensión del nombre de Jesús. Que esté ungido cuando salga de sus labios. Porque usted tiene que saber que cuando usted nombra ese nombre, hay un peso del Padre, hay un peso de autoridad, hay un peso de poder, hay un peso de legalidad. ¿Sabe qué ha pasado? Decimos Jesús, 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 y no pasa nada. Porque el peso, la dimensión, no está en su boca. Aleluya. Pero por medio de esta palabra vuelve el cabot del peso, de la gloria, del nombre, del Hijo, del Dios viviente. Aleluya. Jesús, Jesús. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de la humanidad del Hijo, su parte humana. Como hombre vino a la tierra. Recuerde que Él se despojó de toda la gloria en Filipenses para entrar en la tierra
y caminar como un hombre para poder establecer ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Ok? Entonces Jesús establece la perfecta voluntad del Padre caminando durante 33 años y medio en la tierra en obediencia y sujeción perfecta. Perfecta a su Padre. Entonces acá en la dimensión del nombre de Jesús tenemos una voluntad. Jesús vino a la tierra no solo para salvarlo a usted. Él tenía que venir a honrar al Padre. ¿Por qué? Porque Adán lo deshonró con la rebelión. Entonces Jesús como hombre tenía que venir a redimir, a restaurar la voluntad, el agradar al Padre en la tierra como hombre. Él no pudo hacer trampa, él no pudo coger de su divinidad para trabajar en la tierra. Fue completamente como hombre para dejar un modelo, un diseño, para que la iglesia siguiese, para que la iglesia estableciese, igual que él, la voluntad del Padre en la tierra. Es por Jesús, hombre, que luego viene el Cristo. Es por medio de Jesús, hombre, que luego hay una transfiguración, hay una transición a lo divino, a lo perfecto y a lo glorioso. Sin la voluntad, sin la obediencia, sin la sujeción del Hijo, con un cuerpo terrenal, el cuerpo, la esposa, no podría ser el Cristo. Por eso es importante que usted entienda la dimensión del nombre de Jesús. ¿Ya? Entonces cuando usted ve en la Biblia que habla de Jesús, usted va a poder identificar que fue todo el proceso, esa dimensión donde él trabajó como hombre, desde que viene a la tierra hasta sus 33.5 años caminando en obediencia al Padre. Él ahí liberó como hombre, sanó como hombre, trabajó, escuchó la voz de su Padre. Él dijo: las palabras de mi Padre yo he venido a hacer. Que Jesús en la tierra. Ok, el nombre de Jesús entonces trae salvación, redención, justificación y reconciliación. Y el nombre de Jesús, y Jesús nos lleva al Padre. Vuelvan a decir conmigo: Jesús nos lleva al Padre. Jesús no quiere que nos quedemos en Jesús. Él vino a la tierra para mostrar alaba, para llevar a sus hijos al Padre, a la gloria, al regazo, a la cobertura, a la protección, al omnipotente, al creador, a Elohim, al Shaddai. Usted solo pensaba que Jesús era así. Jesús, uy Jesús, qué lindo Jesús. No, hay un peso, mi hermano, usted tiene que entender. Hay un peso tremendo. Ahora Jesús es también el vehículo, como estuvimos hablando, del Padre en la tierra. Él es el segundo Adán. Por un pecado dentro del hombre, y todos murieron, pero por la obediencia del segundo Adán, todos fueron justificados, todos fueron perdonados, todos entraron en la redención y en la reconciliación del Padre. Aleluya. Entonces, esto que le he dicho es para que usted entienda la dimensión
de Jesús. Diga conmigo: Jesús. Poderoso nombre. Todopoderoso. Aleluya, todopoderoso. Ahora, en la escritura usted también va a ver, cuando usted lee la palabra, que usted se va a encontrar la palabra o el nombre, Jesucristo. ¿Lo has visto? Entonces el problema de la iglesia es que piensan que Cristo, Jesucristo y Jesús es lo mismo. Sí es lo mismo porque Él es uno. Pero para entender los secretos, usted tiene que entender las dimensiones. Entonces vamos un momento con Jesucristo. ¿Qué es Jesucristo? Vea la palabra Jesús, Cristo. ¿Ok? Hay una fusión de los nombres en uno. Jesús, Cristo. En hebreo sería, a ver, le voy a ayudar. Jesús, Emmanuel en la tierra. Cristo el ungido, ¿recuerda? Entonces, Jesucristo, ¿ya? Jesucristo, ¿qué significa Cristo? El Mesías, ¿ok? Cristo en griego es ungido, que tipifica al Mesías. Estoy hablando en griego. Y en hebreo es el Mesías y es Amashiach o Mesías. Por eso usted va a escuchar en hebreo cuando se dice Yeshua Mashiach, Jesucristo el Mesías, o sea, Jesús el ungido, en hebreo. ¿Ya? ¿Está lindo, usted está aprendiendo, amén. Ahora, vea qué tremendo. Entonces, Jesucristo es la fusión de los dos nombres. En la dimensión, cuando usted encuentra en la escritura que está el nombre Jesucristo, usted va a ver que el escritor, ya sea Pablo, Pedro, cualquier apóstol o profeta, estaba dando a entender las dos dimensiones en ese momento. Está hablando de la dimensión de lo que Jesús hizo en la tierra, ¿ok? Pero también al meter Cristo está hablando de su divinidad. ¿Ya? Entonces está hablando de esas dos dimensiones. Filipenses lo describe, dice que Él dejó la gloria, ese era Jesús. Pero Cristo, según Pablo, es la plenitud, porque es la cabeza. Entonces, es donde está toda la deidad del Padre en Cristo, pero estamos hablando de Jesús, Cristo. Estamos hablando de las dos dimensiones. Acuérdese que se lo acabo de explicar. Jesús hizo la voluntad del Padre sin tomar de su divinidad. Colosenses dice que Él vino a reconciliar lo que estaba en el cielo, Cristo, su divinidad. Vino a reconciliar lo que estaba en el cielo con lo que estaba en la tierra. Jesús, tierra, Cristo, cielos. ¿Usted está aprendiendo? Entonces vino a reconciliar todo el diseño de Manuel en la tierra con todo el diseño de Cristo en lugares celestiales. Jesucristo, eso está poderoso. Sabiéndolo, las dos dimensiones, Jesucristo. Aleluya. Ahora vea, por eso usted va a entender por qué fue que Jesús, cuando Él resucita, le dice a María: no me toques. Está bueno. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Porque Él está huyendo todavía. Si María lo toca, no hay María. Hubiera tenido que resucitarla y hacer otro trabajo y otra operación. Hubiera quedado desintegrada. No me toques, porque estoy en el proceso de llevar Emmanuel, aleluya, resucitado, bajar y juntarlo. Aún no he ascendido. Esa palabra.
Tremendo. Vamos a dejarlo ahí, amén. Jesucristo, porque ocupo avanzar. Ahora vamos a Cristo. Cristo es el misterio revelado, ok, de Jesús la cabeza con la iglesia, son uno. Ok, Cristo es la cabeza, tiene un cuerpo, muchos miembros, y el cuerpo es la iglesia. Ok, entonces vea qué tremendo. Pero Cristo es el resucitado. Después de que Él muere, resucita, es el Cristo. ¿Ya? Él es el Cristo. Colosenses 3, 1 al 3. Quiero que vaya conmigo. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Ves? Si habéis resucitado, ¿con quién? Lo dice: con Jesús. Ya Jesús había hecho su trabajo como hombre. Acuérdense que yo les expliqué que cuando Él resucita, Él ya pasa paredes. Ya Él es glorioso. ¿Ok? Entonces, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde Cristo está sentado, lugares celestiales, y en el trono de Dios. Y dice: ponga las miradas en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Aleluya. Ok, ahora vea, Cristo es quien reúne todas las cosas. Diga conmigo: reúne todas las cosas. Y todo lo creado es para Él y por Él. Él es la cabeza que sometió todo. Él es el Cristo glorioso, toda la plenitud del Padre. El Cristo es como era Jesús antes de venir a la tierra. Era uno con el Padre. Era el Cristo glorioso. ¿Ok? Entonces, hablamos de que Cristo, la palabra Cristo es ungido. Diga conmigo: ungido. Entonces le voy a enseñar y aquí vamos a empezar a trabajar. Ve lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2:36. Dice: por tanto, que toda la casa de Israel sepa con certeza que Dios el Padre ha hecho a Jesús, Emanuel en la tierra, quien fue crucificado por ustedes, ojo, Señor y Cristo. Aleluya. Aleluya. Jesús fue hecho Señor y Cristo. ¿Ok? Entonces, vea qué tremendo. Señor significa jefe, significa rey, gobernante. Mucha gente quiere a Jesús, pero no quiere el Señor, porque el Señor es el dueño de todo. Mucha gente quiere que Jesús lo sane, que Jesús lo libere, pero no quiere al Señor y a Jesús, porque si es Señor, usted no tiene derechos. Si Él es Señor, usted no se manda. Si Él es Señor, la iglesia no hace lo que quiere. Por eso Pedro dice: Él ha sido hecho a este Jesús Señor de la iglesia. Y también lo ha hecho Cristo. Aleluya. Entonces, Cristo significa ungido. Dios lo hizo Señor y Cristo, o sea, ungido. Y hoy vamos a edificar en la palabra Cristo y vamos a hablar del ungido. Amén. Díganle que está a la par, prepárese. Vamos a hablar del ungido. Aleluya. Hoy usted va a entender el ungido corporativo. Aleluya. Entonces, cuando hablamos de ungido, estamos hablando de unción. ¿Ok? Cuando usted habla de ungir, está hablando del aceite que representa ¿qué? La unción de Dios. Aleluya. La unción del Padre. Entonces, cuando usted oye o escucha la palabra ungido o habla de la unción,
usted lo primero que se le viene a la mente es de alguien ungido poderosamente. Alguien que se mueve poderosamente en el poder de Dios. Un hombre que Dios ungió para predicar, para sanar, para liberar. Eso es lo primero que nos viene a la mente, ¿cierto? Dice, está ungido. Es un hombre tremendo de Dios. Ok. Pero eso es una unción personal. Diga conmigo, unción personal. Es un ungimiento personal. Ok. Pero cuando hablamos del misterio, hablamos de que Cristo es el ungido. Él no está hablando individualmente. Él está hablando de un ungimiento al cuerpo. Porque si Él es la cabeza y Él está ungido por el Padre, dice la Escritura que la unción va por las barbas al cuerpo. Entonces no es un hombre ungido, es una iglesia ungida. Porque entonces tenemos un problema. Si tenemos un ojo ungido fuera del cuerpo, nada puede hacer. Porque dice la Escritura que separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Pero si están pegados a la vid, cabeza, todas las cosas. Entonces, cuando estamos hablando del ungido, estamos hablando de un ungido corporativo. Le explico el proceso. El Padre ungió a Cristo. ¿Ya? Porque cuando alguien es ungido es porque alguien ungió. ¿Quién ungió a Cristo? El Padre. Y Jesús está ungido. Y como el Padre derrama el aceite sobre su Hijo, empieza el aceite a bajar de Cristo al cuerpo. Y ahora tenemos a un ungido corporativo en la tierra. No un hombre, sino muchos miembros ungidos. Aleluya. Todos los que están acá están ungidos. Todos. Que se le grabe esto. Usted no es menos que yo. Usted y yo estamos ungidos. Usted y yo estamos ungidos por la cabeza que es el ungido. ¿Sabe por qué digo eso? Porque hay mucha gente que piensa que no vale nada. Hay mucha gente que se ve menos. Hay mucha gente que no tiene estima adecuada. Pero Dios te está diciendo, si tú eres parte de mi cuerpo, hay un aceite que cae de mi cabeza para ti. Yo te he ungido, yo te he separado, yo te he preparado, yo te doy lo que tú necesitas para hacer mi voluntad acá en la tierra. Denle un aplauso, denle un aplauso. Dígale que está la paz, estoy ungido. Dígaselo, estoy ungido. Hay un aceite sobre mi cabeza. Hay un aceite que está rebosando. No es mío, viene de la cabeza. Aleluya. Entonces, Dios unge al cuerpo. Pero el cuerpo son miembros. Entonces, cada miembro tiene una unción distinta, pero es del cuerpo. Entonces tenemos algo que es la unción personal. Digámosle que yo soy la oreja, yo tengo una unción por ser oreja. No es la misma unción que la de la nariz, pero está en el cuerpo, viene de Jesús, el Cristo. ¿Ok? Entonces esa unción que Dios me dio a mí es para yo desplegarla a la tierra, pero no separado del cuerpo. ¿Ok? La unción y la tarea y la asignación que Dios me dio está bajo el cuerpo, está bajo la cabeza, está en el cuerpo. Ya, todo lo que Dios le dio a cada uno de ustedes es para edificarlo, trabajar como cuerpo. Entonces no hay eso como que bueno, Dios me ungió, voy solo para allá. No, Dios te dio eso para edificar el tabernáculo. Para que
usted trabaje la visión de la iglesia. ¿Está viéndolo? Entonces, vea qué tremendo. La unción y el destino siempre van a ser corporativos. La mentalidad de nosotros tiene que cambiar de uno a muchos. Voy a volverlo a repetir. La mentalidad de orar tiene que cambiar. De yo solo a muchos. De un hombre o un pequeño grupo a un cuerpo orando. De uno ayunando a muchos ayunando. De uno predicando a todos predicando. ¿Lo está viendo? Tiene que cambiar, tiene que botarse esa estructura. Entonces, desde el Antiguo Testamento se profetizó la venida del Mesías. Diga conmigo, Mesías. Mesías es el Cristo. ¿Ya? Mesías para los judíos es el Cristo, el ungido. Entonces, tanto Mesías como Cristo, ambos se aplica la palabra ungido, ¿ok? Mesías para los hebreos o el idioma hebreo, arameo, y Cristo en griego para los gentiles. Ambos es ungido, ¿ok? Entonces, esto lo estoy explicando para entender un poco la plenitud de Efesios, que luego vamos a hablar. Entonces, el Padre predeterminó reunir todo el cielo en la tierra bajo una sola cabeza. Diga conmigo, Cristo. Ahora, la unción, lo estaba explicando, es a través de Cristo el ungido. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, profetas, sacerdotes y reyes era la unción triple que funcionó en el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y ellos eran ungidos con aceite para ser apartados en una asignación, en una autoridad o un trabajo. Pero como Jesús es el Cristo, la unción del mismo Dios, Jesús es el profeta, Jesús es el rey y Jesús es el sacerdote. ¿Ok? Lo que pasó ahí fue que Jesús prestó en el Antiguo Testamento esa unción. ¿Ya? Fue un préstamo adelantado. La unción del profeta, la unción del rey y la unción del sacerdote. Pero Cristo no es solo una unción del rey, una unción de sacerdote y una unción de profeta. Cristo es más. Cristo es una unción de una cabeza y una unción de un cuerpo. Entonces, si Cristo es el rey, el sacerdote y el profeta, esa dimensión de Cristo está en el cuerpo. Está metida dentro del cuerpo. Por eso usted ahora va a entender por qué Pedro dijo que somos una nación santa, real sacerdocio. ¿De dónde viene? Del Mesías. No fue que a Dios se le antojó a usted hacerlo sacerdote porque usted sea sacerdote. No. Y que usted fuera rey para que fuera. No. Es que hay un rey. Hay un rey. Hay un profeta. Hay un ungido. Hay un sacerdote que entró una sola vez. Entonces la unción del sacerdote, la unción del rey, la unción del profeta baja de la cabeza a la iglesia. Sí, Señor. Y entonces ahora tenemos una nación, un pueblo que es de sacerdotes, de reyes, ¡Qué tremendo! real sacerdocio, nación santa, porque el sacerdote consagra, Así es. el rey conquista. Entonces el cuerpo es el sacerdote ahora para la tierra. Y el rey, que es
conquista, aleluya, el apostólico. Es el que va a conquistar los territorios de las naciones. Y el profeta es el que trae la justicia, es el que harina la rectitud del Padre. Es el que ve, es el que dice, no, aquí hay algo que no calza con el diseño, hay que enderezarlo, hay que enderezar las sendas porque están torcidas. Por eso a la gente no le gusta la iglesia, porque la iglesia tiene la voz para exhortar, para defender. ¡Qué tremendo! Cierto. Entonces Cristo en nosotros, el profeta, produce justicia. Cristo en nosotros, el sacerdote, produce paz. Cristo en nosotros, el rey, produce gozo. Se lo demuestro, vea lo que dice Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, el profeta, paz, el sacerdote, y gozo, el rey. Porque donde está el rey hay banquete. Donde está el rey hay una mesa, hay una coinonía, hay unidad, hay un festejo. Aleluya. Entonces vea qué tremendo. Cristo es el ungido y su unción fluye como un río desde su cabeza hasta su cuerpo terrenal. Eso se llama la unción corporativa. Es el Dios triuno. Diga conmigo, Dios triuno. Padre, Hijo, Dios triuno viniendo a la tierra a hacer una morada, un tabernáculo con los santos, con su cuerpo, con los miembros. Por eso el cuerpo, dice la escritura, es el templo. Vayamos a 2 de Juan, vea qué tremendo. Le estoy edificando del ungido. 2 de Juan, capítulo 1. Vamos a ver si es el 9 o el 1. Vea qué tremendo lo que dice la escritura en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál doctrina? Pero usted pensaba que Cristo era Jesús el de la tierra. Está bueno. Vamos adelante. Entonces, Cristo es más que un individuo y nunca abandonó el planeta y aparece en un cuerpo. Cristo es en, diga conmigo, en nosotros y entre nosotros. Vuelvo a decir, Cristo es en mí, Cristo es en nosotros, pero también está con nosotros. Entonces, vea qué tremendo. El Calvario, cuando usted ve la parte de la cruz, usted lo que está viendo es que Jesús estaba redimiendo, justificando, perdonando. Estaba dando a nacer a una mujer. Voy a volverlo a decir. Estaba dando a nacer a una mujer, la iglesia. ¿Por qué tenía que limpiarla? Porque tenía que ser una virgen. Espérese, ya voy a entrar en eso. Entonces el Calvario senta las bases para Pentecostés. Ojo,
Calvario, redención, justificación, ¿verdad? ¿Y Pentecostés qué es? Ungimiento. Así es. ¿Está viendo? Sacerdote, el Calvario. Ajá. Ya. Ungimiento, el aceite del rey. ¿En dónde? En Pentecostés. Entonces, ¿para qué tremendo? Sangre de redención en la cruz, aceite de la unción en Pentecostés y consagración. Estos tres están en el misterio de Cristo en vosotros. Qué bueno. Ya, están en el misterio de Cristo en nosotros. El cuerpo, o sea, la morada, nosotros terrenal, somos por el Espíritu la manifestación de la plenitud en la tierra. Sí, Señor. Aleluya. Ay, voy a volverlo a decir. Pongan atención. El cuerpo por el ungimiento del Espíritu somos la manifestación visible. La manifestación visible de la plenitud de la cabeza en la tierra. Déselo. Que se rompa toda timidez en medio del pueblo. Ahora vea. Entonces, ¿qué revela el ungido? Porque estamos hablando de Cristo. Porque Cristo, el ungido, revela que Jesús es la cabeza. Estoy martillando esto porque tiene que quedar grabado en su espíritu. Jesús es la cabeza en su cuerpo, que es la iglesia. Y ahora usted me pregunta, ¿y el Padre? El Padre es el arquitecto. Amén. Voy a volverlo a decir. El Padre es el arquitecto. Es el perito arquitecto. Él es el constructor del tabernáculo. Él es el constructor del cuerpo. Él es la roca fundamento. Y Él chorreó los materiales a través de la sustancia de su Hijo. Entonces vea qué tremendo. Cristo, cuando usted habla de Cristo el ungido, usted ahora va a entender que es alguien revelado, que es no un individuo. ¿Por qué? Porque su máxima expresión en la tierra es Cristo en plural. O sea, no en singular. No está hablando Cristo es un individuo. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de un hombre. Ya, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de muchos. Donde está Cristo y su esposa. Entonces, cuando hablamos de Jesús, estamos hablando del Hijo del Hombre. Así es. Uno, pero sus discípulos estaban por fuera. Por eso Él les daba instrucciones y no obedecían, porque aún no estaban en la cabeza. La obediencia y la sujeción no puede venir si usted no está dentro. Porque usted y yo no podemos producir obediencia. ¡Qué tremendo! Usted y yo no estamos. Ya. Usted y yo fuera de Cristo no estamos ungidos para obedecer. Por eso, si vemos la obediencia solamente del Hijo y usted quiere entrar ahí, no lo va a lograr, porque Él estaba mostrando un modelo para luego meterlo usted dentro de Él. Así es. Así es. Por eso Jesús modeló 33 años y medio. Los discípulos, los apóstoles vieron el modelo. Y Él les decía, hagan tal cosa, y no la hacían. Quiere decir que la obediencia no es solamente por lo que usted ve. Así es. La obediencia es por quién es usted. La obediencia viene
a través del Cristo que es la cabeza. ¿Usted me está entendiendo? ¡Qué bueno! Para que una esposa, un cuerpo, sea obediente, tiene que estar en la cabeza. Por eso es que Cristo es un misterio. Dígale que está a la par. Viene un ungimiento de obediencia, de sujeción, que es a través de Cristo, el modelo perfecto de obediencia al Padre. Por tanto, si yo estoy unido a Cristo, que es la cabeza, la sustancia de obediencia, la sustancia de sujeción, baja el cuerpo, y no hay lugar para que desobediencia y rebelión estén. Así es. No se ponga serio. Okay. Pablo define a Cristo como la imagen del Dios invisible. Ojo. Cristo es la imagen, o sea, la simiente de Dios. El diseño del Padre para levantar un tabernáculo conforme a la imagen del primogénito. La expresión corporativa de vida y la naturaleza de Jesús en la iglesia. Ahora quiero regalarle algo. Vea que Dios siempre en el Antiguo Testamento iba entregando cosas. Recuerda cuando Moisés impartió de su espíritu en 70 ancianos. Ajá. Un cuerpo, muchos miembros. Ajá. ¿Está viéndolo? Ocupaba crecer, Moisés reproducirse. Entonces Cristo en la cabeza y muchos miembros en su cuerpo. Una morada de pureza. Díganle que está a la par. Una morada de pureza. Entonces la carga apostólica y la intercesión de Pablo era que Cristo fuese formado plenamente en una iglesia virgen. Un cuerpo glorioso, el del primogénito, el cual es el monte de Sión, la ciudad del Dios viviente. Así es. Dígale que está a la par. Es hora de que el Cristo se revele en la tierra a través de su cuerpo. Es hora que se revele, que se manifieste la cabeza, su cuerpo y el Padre en la tierra. Yo soy ese diseño. Yo soy la manifestación visible del Padre y el Hijo en la tierra. Den un aplauso al Señor. Vean qué tremendo. Hubo un precedente espiritual con Elías y Eliseo. Vea lo que dice Segunda de Reyes. Quiero que usted me acompañe ahí. Segunda de Reyes, capítulo 2, 8 al 14. No sé si me le pueden subir un poquito el micrófono. Si me hace el favor allá. Un poquito el micrófono. Gracias. Vea lo que dice. Tomando entonces Elías su manto, diga conmigo manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti.
antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieses cuando fuese quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego. Apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío. Sí. Diga conmigo: Padre mío. Padre mío. Carro de Israel. Y su gente de a caballo. Y nunca más le dio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y golpeó y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Vamos a ver si usted lo agarró. Vamos a ver si usted lo agarró. Vea, dice la palabra que Elías subió. Qué bueno. Elías subió, su manto permaneció. Elías fue tomado y subió, ascendió. Pero su manto no subió. Su manto permaneció. Su unción permaneció en tierra sobre Eliseo. Ojo, ve el paralelo. Jesús subió, pero su espíritu descendió. Ojo, ojo, ojo. Jesús ascendió. Cristo, la unción, el ungido, pero su manto permaneció. La palabra manto en hebreo es adir. Significa amplio, ancho, grande, poderoso y glorioso. Esto describe una unción colectiva que descansó sobre Jesús y la iglesia. Estas dos porciones que le pidió Eliseo a Elías están en Cristo. Por eso él dijo: ¿dónde está el Señor? ¿Se acuerdan lo que les enseñé del Señor? ¿Dónde está el Señor, Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Padre de Elías? Cuando Eliseo dijo: Padre mío, no estaba hablando de Elías. Así es. Estaba hablando del Señor y Dios de Elías. Padre mío, Padre mío. ¿Quién fue el que prometió el manto en Hechos? El Padre. Fue el Padre. Jesús les dijo: vayan al aposento alto, porque hay un manto que va a caer sobre ustedes. Es la promesa, no es mi promesa, es la promesa del Padre mío y su gente de a caballo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Padre está en la casa. ¡El manto! Páseme el manto que tengo ahí. Está ahí, rápido. Quiero enseñarle algo. Vea. Eliseo tenía que verlo cuando subió. Los discípulos estaban viendo a Jesús subir. ¿Ok? Estaban viendo al ungido, al Cristo. Cristo en la cabeza. Cristo en la cabeza. Diga conmigo: Cristo en la cabeza.
Pero Cristo tiene una cobertura. Él es el Mesías. Así es. Sí. Tiene un manto, un talit. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, el Padre es la cobertura. Él es el manto que cayó. Él es el manto. Iglesia, no estamos desamparados. Iglesia, hay una cobertura de protección. Hoy Dios me ha enviado a decirle a usted que el que mora bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de Yahweh, bajo la sombra del Padre. Diré yo a Yahweh, Padre mío, oh castillo mío, mi Dios, mi Padre, en quien confiaré. Yo habitaré bajo la sombra del Altísimo. No hay plaga, no hay morada, no hay pestilencia que pueda tocar la cabeza. Nada puede tocar al ungido. Nada puede tocar a su cuerpo. Porque hay un manto, hay un manto, hay un manto que el Padre puso sobre su ungido. El ungido es Cristo, nosotros su cuerpo. Y en el cuerpo caen las vestiduras reales. Oh, se calabazaka. Hoy vengo a decirle a los diablos, a los demonios, al espíritu de muerte, al espíritu de enfermedad. Hay un manto, hay un manto, hay un manto que cayó, que cayó, que cayó, que cayó, que cayó. Si el Hijo está en cobertura, el cuerpo también. Si el Hijo tiene el manto, el cuerpo también. La muerte no pudo con el Hijo, no pudo con el ungido. Se olvida con la muerte. Oh, sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Enfermedad, pecado, fue corrido por el ungido. Él resucitó de entre los muertos, quebró el poder del Hades, quebró el poder de la tumba, y el manto cayó, el manto cayó. Cuando Él resucitó, el manto cayó. El diablo es un mentiroso, el diablo es un mentiroso. Hoy vengo declarando: Satanás, tú eres mentiroso y padre de mentira. No puedes tocar al cuerpo porque está ungido, está ungido, está ungido. Algo está pasando en este lugar, algo está pasando en este lugar. Hay una cobertura y una fe mundial. No está en duda, no está en duda. Hay un pacto. Hay un manto, hay un manto. Y viene la cabeza. Yo le dije a usted la semana pasada, ¿por qué el diablo nos ha costeado? Porque no habíamos visto el misterio de Cristo. Cierto. Entiéndame lo que voy a decir. Cristo es el ungido, el que tiene el talit, por eso él portaba un talit. Y él caminaba con un talit sobre su cabeza. Pero ese talit se lo dio su Padre. Porque el que ungió a Cristo fue el Padre. El Padre se presentó y dijo: ¿quién irá? Y el Mesías se presentó: yo iré, él aquí. Y el Padre puso un aceite especial, era el mismo aceite del Padre, del Todopoderoso, sobre la cabeza, y le puso un manto para que viniese a la tierra. Oh, yo siento la unción en este lugar, yo siento la presencia del Padre, y del Hijo y del Espíritu.
Usted va a entender por qué yo estoy predicando a Cristo. Porque estoy hablando de Cristo. Porque el que glorifica al Hijo, glorifica al Padre. El que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. El que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Cuando usted y yo glorificamos la cabeza, el Padre es glorificado. Por eso Isaías dice 6:1 que las vestiduras, la cobertura Así es, del Padre que estaba en el trono Señor. cubrían todo su cuerpo. Cristo la cabeza, usted y yo el cuerpo. Estamos cubridos por el Padre, estamos protegidos, no estamos solos, ni estamos escondidos en Cristo Jesús. El diablo no nos puede tocar, el anticristo no nos puede tocar, porque hay uno que aún no ha sido levantado. Por causa del ungido, el anticristo es retenido. Así es. Qué bueno. Usted está viendo la dimensión de autoridad. Pueden cantar, pueden decir lo que quieran, pueden planear lo que quieran. Mientras haya un cuerpo ungido aquí en la tierra, hay alguien que lo detiene, hay alguien que lo detiene, hay alguien que lo pone en su lugar. Por eso dice Efesios que Él puso todas las cosas debajo de los pies del Hijo de Dios, de la cabeza, y Él lo puso debajo de las plantas de la iglesia. Tronos, potestades, dominios, principados, arcanos, están bajo las plantas, están bajo las plantas. Hoy yo estoy diciendo a los principados, a las potestades, ¿cuál es su lugar? ¿Cuál es su lugar? ¿Cuál es su posición? Están abajo, están abajo. No pueden estar arriba, porque arriba está la cabeza en lugares celestiales. Déjenme molestar a un rato. Acera no está en lugares celestiales. Es ilegal. Es ilegal. Porque hay un ungido que dice que el Padre puso en lugares celestiales. Y hay un cuerpo en la tierra que extiende su dominio en los cielos y en la tierra. Por eso en el nombre de Jesucristo, todo lo que está en los cielos, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de ella se tiene que someter. Se tiene que someter. Se tiene que doblar. Todos los demonios, los principados, potestades, tienen rodillas, tienen un cuerpo espiritual, y todo lo que tiene rodillas tiene que inclinarse, tiene que doblarse, tiene que adorar, tiene que saltar, tiene que declarar que Cristo es Señor y Rey de todo lo creado. Oh, se calabasacalaba. Oh, sacalabasacalabasaca. Todo lo que tenga rodilla tiene que doblarse. Oh, tengo que decirlo. Todo lo que tenga rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de ella tiene que doblarse ante el nombre, ante el nombre, ante el nombre, ante el ungido. Oh, sacarabasacarabasaca. Oh, sacarabasaca. ¿Sabe qué ha pasado? Yo el domingo pasado le dije a usted, si yo fuese levantado, Eso es.
Pero usted vio la cruz. Y la cruz era apenas el primer levantamiento. Era levantamiento para redención. Pero el levantamiento de dominio y autoridad fue cuando el Padre, dice Efesios, por el poder de la operación de su Espíritu que operó en Cristo, lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ese era el levantamiento que Cristo estaba hablando. Si yo soy levantado del polvo de la tierra, yo voy a traer a todo hombre a mí. Oh, sacarabas. Es que hay que soltar la palabra. Hay que soltar la palabra. Hay que soltar el martillo. Hay que soltar el martillo de la iglesia. Ahí la iglesia tiene un martillo. Por eso la Escritura dice: vosotros sois martillo de guerra. Hay un martillo en la boca de la iglesia para machacar, para romper, para destruir todo lo que se levanta en contra del conocimiento del Hijo de Dios. ¡Aleluya! Elías ascendió en un torbellino. Eliseo tomó el manto de su padre. Después cayó. Pero el manto no solo cae para ungir. El manto cayó para pasar al otro lado. Porque dice que él golpeó con su manto. El padre de Eliseo, digo Elías, el Dios de Elías, golpeó las aguas, se abrió el mar y dice que pasó en seco. ¡Aleluya! El manto cae no solo para pasar al otro lado, cae para multiplicar la gloria de la iglesia. Cae para multiplicar. Por eso mañana vamos a hacer más. Pasado mañana vamos a hacer más. Porque la esposa y el esposo tienen hijos. La familia se incrementa. Usted quiere el secreto de crecimiento. No lo tiene Rick Warren. No lo tiene la iglesia de crecimiento. Lo tiene el diseño de Cristo y su esposa. Le produce muchos hijos. Trae crecimiento a la iglesia. Diez minutos más y me largo. No hay tiempo, no hay tiempo. Vea qué montón de hojas, Dios mío. Esto para allá, esto para allá. El tiempo es de él. Voy a decir que todo este rato en el ungido. Diga conmigo el ungido. Cristo es ungido por el Padre. El Padre le dio su manto, su cobertura, su aprobación. Usted sabe que a todo rey se le da una capa, se le da una túnica especial. El Padre le dio un talid a su hijo. Un talid, un manto de aprobación. Por eso el ungido es el elegido. Y la iglesia, por ser el cuerpo del elegido, es la elegida. Así es. Por eso la que se cree no es. Así es. Ella no es. Y las naciones han estado engañadas. Pero se está soltando la verdad. Las naciones van a venir aquí a amamantarse del Shaddai. Van a venir a la mujer a comer del alimento del Hijo, a comer del alimento del Padre.
en la iglesia. Yo la semana pasada empecé diciendo que Cristo estaba en la barca y que los discípulos estaban ahí y que Cristo estaba dormido. Yo les expliqué que cuando Adán y Eva comieron del fruto, no murieron instantáneamente, porque la obra demoníaca de Satanás era dormir al Cristo. Él no iba por el hombre. Él sabía, él vio cuando el Padre sopló, él dijo: Adán es pesado, escapó igual que el Padre. Si este cuerpo es legal en la tierra, yo soy legal, no puedo hacer nada. Por eso necesito desactivarlo, dormir lo que él posee. O sea, el diablo no pelea por mi barba ni por su lindo pelo. No, no, no. Hay una esperanza en usted y en mí, que es la manifestación que cambiará el mundo. Eso es lo que él no quiere que se manifieste. Cuando el enemigo nos ataca, no nos ataca a nosotros. Lo que quiere es, a través de amargura, falta de perdón, dolor, resentimiento, pleitos, envidias o celos, dividir a Cristo. Así es. Que usted y yo entremos: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Juanito, yo soy del otro, para dormir a Cristo. Entonces vean qué tremendo. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, ellos lo que hicieron fue poner a dormir al Cristo. Y cuando el Cristo duerme y está dormido, según Marcos 4:37, dice que es cuando los vientos se levantan y golpean la barca. Así es. Cuando el Cristo está dormido, la cobertura del Padre que está en el Hijo, que es la cabeza, está en reposo. No es que no la tendremos, es que ha estado dormida. Cuando está dormida, vientos mueven las aguas y golpean la barca. ¡Qué tremendo! Ahora usted entiende nuestros ataques. Si usted y yo lo tenemos dormidos, el enemigo golpea la barca. ¿Quién es la barca? El cuerpo, la iglesia. Porque al ungido no lo puede tocar. ¿Por qué? Porque él lo venció. Pero la iglesia tiene que hacer legal, con el Cristo despierto, lo que dice Efesios, que lo puso debajo de la planta de sus pies. Por eso cuando Jesús despierta, le dice: ¿no tenéis fe? Ya le estaba diciendo al cuerpo: porque se asustan, porque le tienen miedo a los vientos, porque le tienen miedo a la mar. Si ustedes son mi cuerpo, deberían ponerlos en su lugar. Entonces, muchas veces decimos: Padre, y el Padre: sí. Mira, sí, yo miro. Mira, ¿no ves que perecemos? Y lo incluían a él. ¿No ves que perecemos? Exacto. O sea, le estaban echando la culpa al Señor. No, que él se iba dentro de la colada. También él se hundía. Imagínense. Imagínense. Entonces, vea, cuando Cristo duerme, los poderes demoníacos se levantan. Mientras el Cristo está despierto, el enemigo no tiene oportunidad. Así es. Mientras el Cristo está despierto, Cristo, esperanza de gloria. Ya es manifestado a los principados y las potestades.
¿Me está entendiendo? Entonces rápidamente le doy este principio. Y es donde el enemigo ha metido a la iglesia. Cuando Cristo duerme, entra algo a funcionar en Génesis 4. Diga conmigo, leyes laborales. Génesis 4 habla de leyes laborales. ¿Ya? Habla no de trabajo, habla de leyes laborales. ¿Ok? Y le voy a demostrar algo. Se introducen leyes laborales. ¿Qué significa labor? Labor significa un sistema que explota los dones. Labor es una carga que se pone sobre la iglesia. Labor es un trabajo pesado para subyugar a alguien. ¿Ya? Entonces vea qué tremendo. Trabajo no es labor. Caín, dice la escritura, que labró la tierra. Labró la tierra. Ojo. Trabajo significa que usted opera en una asignación por el Padre. Pero la labor es algo impuesto por el enemigo. Entonces, cuando Cristo duerme, labor entra en la iglesia. Qué tremendo. Diga conmigo, labor. Vea lo que dice Juan 1-9, no lo voy a leer. ¿Qué dijo Jesús? El vehículo legal del Padre en la tierra. Dijo, tengo que trabajar, no dice que tengo que laborar. Dijo, tengo que trabajar y hacer el trabajo del que me envió mientras el día no termina, porque viene la noche donde están dormidos y nadie puede trabajar. Sígame el hilo, sígame el hilo. Entonces vean qué tremendo. Pedro dijo en Marcos, laboramos toda la noche. Laboramos, no trabajamos. Dice laboramos. Labor es demoníaco. Cuando Cristo durmió en la barca, los hombres empezaron a sacar agua del barco, se asustaron Qué tremendo. y empezaron a hacer una labor en la carne. Cuando Cristo está dormido en la intercesión, estamos tratando de sacar algo del bote, pero no estamos solucionando el problema. Qué tremendo. Cuando Cristo está dormido, usted y yo entramos en labor. Por eso dice la escritura que cuando Cristo durmió, la mujer al dar a luz, labor. Ya, tendrás que con dolor, labor en el original, dar a luz. Ya. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a sacar el agua del bote? No avanzamos. Qué bueno. Y no pasamos al otro lado. ¿Está viendo? Entonces vean qué tremendo. Cuando Cristo se despierta, Él reprendió los vientos. Ya. Él le habló a la mar. Bueno, por ahí, gracias. Pero Él le había dado una orden apostólica a la iglesia, a la barca, a los apóstoles, de pasar al otro lado. Por eso Eliseo y Elías, con el manto, dice que pasó al otro lado. Entonces, vean qué tremendo. Y con esto concluyo. ¿Se acuerda usted que Dios tomó a Moisés para liberar a Israel? ¿Ya? El Cristo estaba dormido en el pueblo. Toma Dios a Moisés, lo levanta como libertador. Eran esclavos. Dice Génesis que el faraón vio que se estaba multiplicando. ¿Recuerdan esa palabra?
y se están multiplicándose. Entienda. Ya. Y son más poderosos que nosotros. Hay que hacer algo para detenerlos. Y pusieron labor y carga sobre el pueblo de Israel. Y los hicieron esclavos. Pero cuando el Cristo se levanta, no hay nadie que lo pueda detener. Y Dios envió a Moisés con una palabra de libertad. Y los esclavos, luego que celebraron la Pascua, aplicó la sangre en el cuerpo. 12 tribus, un cuerpo. El Cristo se levantó en Egipto y el faraón no los pudo detener. No los pudo detener. Póngase en pie. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Ellos estaban con el Cristo en la cabeza, en la barca. La promesa dice que donde 2 o 3 están reunidos, yo estaré en medio de ellos. Estaba el Cristo, estaban los discípulos, Él estaba en medio de ellos. La promesa es cierta, pero hay un problema. Sigue golpeando la barca a los vientos. Era porque estaba dormido. Dígale que está a la par: despierta al Cristo. Dígale: despierta al Cristo. Es hora de pasar al otro lado. Es hora de pasar al otro lado. De división a la unidad. Vamos, profetice conmigo. Es hora de pasar al otro lado. De temor a confianza.